Bueno, vamos a seguir con un vídeo de extremos relativos, crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Vale? Entonces, nosotros ya sabemos, en el IB esto ya lo hemos dado, que si tenemos una función derivable en A, si la derivada en A es positiva, querrá decir que la función es creciente en ese punto, ¿no? Porque nosotros tendríamos esta función, tendríamos la recta tangente, que si la recta tangente tiene una pendiente positiva, como es este caso, querrá decir que la derivada es positiva y que la función será creciente en ese punto A. Al contrario, si la derivada es negativa, ¿no? Si la derivada es negativa, querrá decir que la pendiente de la recta tangente es negativa, por tanto la función es decreciente. Pero lo que más nos interesa para hallar los extremos relativos es ver los valores en los que la derivada es igual a 0. Entonces, los valores en los que la derivada es igual a 0 quiere decir que existen extremos relativos en esos puntos. Bueno, en este caso he puesto A, pero he dibujado en A, en B, en C, ¿no? Podríamos poner en A, en B, en C. Fijaros, si nosotros tenemos esta función polinómica, tendríamos que tenemos que aquí la derivada se anula, en este punto B la derivada se anula, en este punto C la derivada se anula, ¿no? Nosotros sabremos con la derivada primera, sabremos dónde están los extremos relativos, en qué puntos, pero no sabremos si son máximos o mínimos, ¿vale? Fijaros, tendremos un máximo relativo si la función se encuentra de esta manera, y aquí tenemos efectivamente la pendiente nula. Y aquí tendríamos un mínimo relativo. Pero ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ver la segunda derivada en ese punto. ¿Vale? Entonces, cuando veamos la segunda derivada, veremos que si la segunda derivada es positiva o si la segunda derivada es negativa. Y eso me va a indicar si tenemos un máximo o un mínimo de la función. Vamos a verlo, ¿vale? Entonces, fijaros. La segunda derivada, o sea, una vez tenemos los extremos relativos que nos los indica la primera derivada, qué puntos exactos tenemos los extremos relativos, la segunda derivada nos sirve para analizar la curvatura, ¿vale? La curvatura de la función. Es decir, fijaros, primer paso del ejercicio, ver dónde se anula la primera derivada. Y aquí vemos si tenemos extremos relativos. Pero, ¿será un máximo o será un mínimo? ¿Cómo lo vamos a hallar? Lo vamos a hallar viendo la segunda derivada en ese punto. Si la segunda derivada es positiva, la función será cóncava. Yo te he puesto aquí positivo y una cara sonriente de cóncava. ¿Vale? Entonces, si esta cara sonriente de cóncava, por ser positiva, las personas muy positivas, ¿vale? Son muy sonrientes, ¿vale? Me están indicando que tenemos la función de esta manera, con esta forma cóncava. Por tanto, en el punto en el que se anula la función tendré un mínimo relativo, cuando la función es cóncava y cuando la segunda derivada es positiva. Mientras que cuando la segunda derivada es negativa, la función es convexa. Convexa, os he puesto aquí un signo negativo cuando la segunda derivada es negativa y la función es, bueno, he puesto aquí una cara triste con forma de convexa, ¿vale? Entonces fijaros que esto me indica que tengo un máximo relativo. Esto ocurre efectivamente cuando tenemos la derivada negativa, la derivada segunda. Y esto ocurre, tenemos un mínimo relativo cuando la derivada segunda es positiva. Vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Fijaros. Yo he puesto aquí, para que analizar un poquito qué es la primera derivada y qué es la segunda derivada. Vale, entonces, yo he puesto aquí una función con su derivada primera y su derivada segunda. Y ahora la vamos a ir dibujando, ¿vale? Entonces, la función es esto que está en rosita, ¿vale? Entonces, fijaros que nosotros vamos a tener un máximo relativo en A minúscula, en B y en C minúscula. Ahí tenemos estos tres puntos, que es donde donde la derivada se anulará, ¿vale? Vamos a ver la derivada, la primera derivada, fijaros.
Si nosotros vemos la primera derivada, efectivamente tenemos 3 puntos en los que la derivada primera, que es esta negra, se anula, que son el punto A, el punto B y el punto C, que efectivamente coinciden con los valores de máximos y mínimos relativos. Se ve más o menos la función, ¿vale? Tenemos la función en rosa con su punto A, que es un mínimo relativo, pero no lo sabríamos hasta que no dibujamos la función. Sabremos que es mínimo cuando hay la segunda derivada, ¿vale? Pero por lo menos sabemos que en A hay un máximo o un mínimo relativo. Sabemos que en B hay un máximo o un mínimo relativo y sabemos que en C, que son los 3 puntos donde la derivada primera se anula, ¿no? Donde ahí tenemos los 3 puntos que pasan por el eje de las X, ¿no? Aparte, ¿qué sabemos de la primera derivada? Fijaros que en su máximo, que es este de aquí, en el máximo va a cambiar la función y vamos a pasar de cóncava a convexa. Y en su mínimo, que estará aquí, va a pasar de convexa a cóncava, una cara sonriente, ¿lo veis? Tenemos aquí también como 2 puntos de inflexión, A mayúscula, B minúscula, ¿no? Entonces aquí pasamos. Esto sería convexa y esto cara sonriente, cóncava. Cara sonriente, vale. ¿Qué pasa con la segunda derivada? Vamos a ver la segunda derivada, quitando la primera derivada. Fijaros. Si nosotros vemos la segunda derivada, tenemos que ver la parte en que la segunda derivada es positiva y la segunda derivada es negativa. Hay que acordarse de qué es el signo de la función. El signo de la función será: la segunda derivada es positiva para todos aquellos valores que están por encima del eje de las X. En este caso, más o menos esto era 0 y 0,5. ¿Cuándo va a ser positiva la segunda derivada? La segunda derivada va a ser positiva de menos infinito a 0, unión de 0,5 aproximadamente daba a infinito. Mientras que la segunda derivada es negativa toda la parte que está debajo del eje de las X. Por tanto, entonces hay que trabajar el signo de las funciones. De 0 a 0,5 la función es negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si os fijáis, la función de infinito a 0, o sea, si vamos viendo la función desde aquí, de infinito a 0, la función será cóncava, sonriente. ¿Lo veis? Mientras que entre 0 y 0,5, entre 0 y 0,5 empieza a ser convexa, triste. Y luego de 0,5 a infinito vuelve a ser cóncava, con cara sonriente. Entonces, eso es lo que me indica, si aquí es cóncava, me indica que C es un mínimo. Si aquí es convexa, me está diciendo que B es un máximo. Y si aquí es cóncava, me están diciendo que A es un mínimo. Entonces, esto es un poco analizar los extremos relativos con la segunda derivada y trabajar también los puntos de inflexión con la primera derivada. Espero que os haya ayudado. Un beso a todas.